Es que la relación música-cerebro es una cuestión fascinante, verdaderamente fascinante para aquellos educadores musicales, para aquellos psicólogos, para aquellos fisiólogos, para aquellos terapeutas, musicoterapeutas. En fin, hay una gran cantidad de información, pero temas específicos de la música son alucinantes porque revelan nuestra relación creativa con el hecho de la evolución, y que aún todavía nos seguimos preguntando cómo es que tenemos la música en nuestras vidas. Vamos a continuar con el tercer segmento aquí de Cerebro y Música, de los autores Francisco de la Haye y Sergio de Régules, revisado por el maestro Juan Pablo Ibáñez. Por desgracia el documento no trae fecha de cuándo fue escrito, pero bueno, la idea es compartir este documento. Me pareció muy interesante, sobre todo tiene datos que nos pueden permitir, sobre todo un inicio. Esto es un inicio para buscar los temas más específicos o especializarnos, por ejemplo, en las teorías chomskianas, en las teorías de Pinker, o en cómo es el proceso del reconocimiento de los sonidos, de las frecuencias, de las intensidades, o de todo el aparato que tiene que ver con la audición y su interpretación, y cómo nosotros le damos esa interpretación musical. Bueno, continuamos entonces. Los sonidos musicales. Dice que para producir un sonido hay que poner a vibrar algún objeto, es decir, sonido es vibración. Las cualidades del sonido dependen de las propiedades de las ondas que producen el objeto al aire vibrar. Es decir, usted golpea un objeto, y si este mantiene su vibración, así como mi manita vibrando así, uno para acá, uno para allá, rápido, eso nos da una vibración, y esa vibración golpea el aire circundante, y ese aire circundante, como una piedra en el agua, se va en ondas y usted las reconoce como un sonido. La sensación de sonoridad o de volumen depende de la amplitud o del tamaño de la vibración. La sensación de la nota, por ejemplo, de las notas o de las frecuencias, es función de la frecuencia. Dice la sensación de la nota o de las alturas, ¿no? De las alturas creo que se refiere a eso. Dice, por ejemplo, do, si es re, si es mi, si es fa, si es sol, es función de la frecuencia. ¿Cuántas veces vibra por segundo? Entonces la primera es ¿qué amplitud de vibración tiene? ¿Qué volumen? Si está muy amplia la vibración de volumen, entonces si vibra muy amplio ese objeto, es mucho volumen. Si vibra muy poco amplio, ese objeto vibra menos y por lo tanto lo escuchamos menos. Pero eso no tiene relación, que eso digamos otra cualidad. ¿Cuántas veces vibra ese objeto por segundo? De acuerdo a eso, usted va a determinar la frecuencia. Dice, hay otra cualidad menos evidente que se reconoce como el timbre. El timbre es lo que permite distinguir un piano de una campana, un violín de una flauta, una voz de otra, inclusive cuando estos instrumentos emiten la misma nota con la misma sonoridad. ¿De qué depende? Bueno, depende básicamente de una frecuencia, del que la frecuencia fundamental es la más intensa. Es decir, hay una nota origen, tónica también algunos le llaman. Dice, es la más intensa, y los armónicos son progresivamente más débiles. ¿Qué son los armónicos? Algo así como pequeñas bolitas que se van integrando o que se van desarrollando dentro de la misma tónica principal. Bueno, entonces aquí es un concepto muy interesante, sobre todo de repente parece difícil, pero el sonido no está integrado por uno solo, sino el sonido está integrado por varios sonidos más pequeños, y si es uno capaz de escuchar, bueno, pues va usted a determinar que hay sonidos más pequeños dentro de los sonidos más pequeños. Entonces eso le da un relleno o una integración del sonido que nosotros escuchamos como un sonido, pero en realidad esas pequeñas bolitas dentro de la bolita mayor le dan precisamente la textura o el timbre que nos permite identificar de dónde viene
o a qué objeto puede pertenecer el sonido escuchado. Dice, el patrón de intensidades relativas de la frecuencia fundamental y sus armónicos es como una huella digital que distinguen qué objeto suena y de dónde proviene ese sonido. Vamos a ver. Dice también que Pedro Spies-Sánchez se le ocurrió un experimento muy interesante. Esto fue en el 2004 en una reunión de investigadores sobre las cuestiones de la evolución del lenguaje y sobre la música. Pedro reparte tubos de plástico de diferentes longitudes y le propone a sus investigadores compañeros soplar para producir diferentes silbidos, indicándoles que traten de no repetir lo que hacen los demás. Después de unos minutos de acomodarse y de empezar a desarrollar la actividad, estos silbidos cacofónicos se convierten espontáneamente en una agradable melodía sin que nadie se lo proponga. Empiezan a disfrutar la música de tal manera que se ponen a bailar mientras tocan las flautas de plástico. Este placer de la actividad coordinada general genera un ambiente de mucha camaradería que deja a los participantes al término de esta verdaderamente a gusto y extasiados. Entonces, esta experiencia los deja convencidos de que la música es una adaptación que cumple una función evolutiva. Entonces, eso va en contra de lo que proponen en 1997 Pinker. El experimento Spies-Sánchez de Pedro Spies-Sánchez favorece la hipótesis de que la música sirve o servía para organizar las tareas colectivas y reforzar los lazos afectivos de los grupos. Entonces aquí entra un gran debate. Por una parte averiguar si la música cumplió una función adaptativa de nuestros antepasados. Y esa capacidad adaptativa fue ayudarnos a entendernos o agruparnos, ¿sí? Ese podría ser el origen, o ese podría ser el beneficio de la música en nuestra vida, por eso se quedó con nosotros. Pero también, en cambio, puede resultar, según la historia pinkeriana, un simple efecto secundario del afortunado desarrollo de nuestro cerebro y de nuestros sentidos. Es decir, una casualidad muy bonita, una casualidad muy buena que nos permite escuchar la música. Entonces, seguramente las investigaciones neurofisiológicas de la música nos van a ayudar a entender y dar respuesta a este enigma productivo de dónde está la música, o de dónde viene, o para qué está con nosotros, o para qué estuvo con nosotros, cuál es el origen y el objetivo propio de la música en este proceso evolutivo, en este proceso social o en este proceso cultural, etc. Bueno, pues ahí está para todos ustedes. Esta es la tercera parte del tema del cerebro y la música. Como les comento, el documento va a estar ahí disponible en el podcast del Remolino en YouTube, para que usted pueda descargarlo, pueda revisarlo, pueda criticarlo, pueda analizarlo, sobre todo que se atreva a leerlo, que esa es la idea, de compartir estas pequeñas cápsulas de información que compartimos con usted. Bueno, pues esto es el Remolino, y bueno, continuamos. Esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos, y disfruta la música. El remolino.